Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra grabación de explicación del material de la unidad número 4. En esta unidad veremos los teoremas fundamentales. Veremos entonces una presentación de la unidad y los tres teoremas fundamentales que son el teorema de Thevenin, el teorema de Norton y el teorema de superposición. Estos teoremas entonces nos permiten realizar análisis de circuitos, así como antes en la unidad número 1 veíamos las leyes de Kirchhoff como métodos para análisis de circuitos. También estos teoremas nos permiten llegar a hacer el cálculo de una corriente o de una tensión en una parte de un circuito. Como les había explicado antes, una ley o un teorema no puede contradecir a otro, de modo que si hacemos el cálculo a través de las leyes de Kirchhoff o a través de estos métodos, pues vamos a obtener el mismo resultado. Al finalizar esta unidad, estaremos en capacidad de identificar cada uno de los teoremas fundamentales, de aplicar los procedimientos para cada uno y de hallar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. El resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar es analizar circuitos a través de los teoremas fundamentales Thevenin, Norton y superposición. Y los conocimientos que debemos tener pues son los conocimientos relacionados con los tres teoremas. Bueno, vamos a ver entonces primero el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin nos sirve para convertir un circuito que tenga pues varias resistencias, que tenga una fuente, en un circuito más sencillo que tenga una sola fuente y una sola resistencia, denominados voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. ¿Cómo se hace entonces el cálculo? Entonces, para obtener el voltaje de Thevenin, lo que hacemos es medir el voltaje en los terminales en los cuales queremos hallar el circuito equivalente. En este caso son estos dos terminales. Aquí tenemos un terminal, aquí tenemos el otro terminal. Lo que vamos a hacer entonces es medir el voltaje en estos terminales. Debido a que estos terminales están abiertos, recuerden que la corriente, para que haya flujo de corriente, pues debe haber un camino por el cual pueda circular esa corriente. Hablamos que el equivalente de la corriente era como el agua que fluía por una tubería. ¿Qué pasa si esa tubería está abierta? Pues el agua no va a poder fluir por ahí. De modo que si estos terminales están abiertos, la corriente que está pasando por esta resistencia R2 pues va a ser nula. No vamos a tener un flujo de corriente debido a que eso está abierto. De modo que si queremos hallar cuál es el voltaje, cuál es la tensión en estos terminales, pues exactamente el mismo voltaje en esta resistencia R3, porque como por aquí no hay paso de corriente, recuerden que si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, si venimos a sumar la tensión en esta malla, haciendo este camino cerrado, entonces va a ser igual al voltaje que hay en esta resistencia, pero debido a que la corriente es 0, pues 0 multiplicado por el valor de la resistencia va a ser 0, es decir, la tensión en esta resistencia va a ser 0, y el voltaje en este extremo, en estos dos terminales, pues va a ser igual a 0 más el voltaje en esta resistencia, de modo que el voltaje en estos terminales pues va a ser el mismo voltaje de la resistencia. Para hallar entonces cuál es el voltaje de la resistencia, lo que hacemos es calcular cuál es la corriente en este circuito. Para hallar la corriente en este circuito, entonces lo que hacemos es, debido a que son dos resistencias en serie, sería equivalente a que esta resistencia no existiera y fuéramos a calcular el voltaje en esta resistencia R3. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia total. Entonces tenemos 18 dividido entre 900 debido a que estas dos resistencias están en serie. Siendo entonces la corriente igual
a 18, vamos a hacer el cálculo, 18 dividido entre 900. Tenemos una corriente de 0.02 amperes. Y dijimos que el voltaje de Thevenin, o el voltaje que estamos buscando, va a ser el mismo voltaje de R3. Recuerden que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Entonces nos dio una corriente de 0.02, la multiplicamos por 600, que es el valor de la resistencia, nos da un voltaje de 12. El material pues se explica un poco diferente, pero llegamos al mismo valor, 12 voltios. En el material pues aplicaron el concepto de divisor de tensión que veíamos en la primera unidad. Ya tenemos entonces nuestro voltaje de Thevenin, o voltaje en los terminales en los cuales queremos hacer la medición. Vamos ahora a hallar nuestra resistencia de Thevenin. Para hallar la resistencia de Thevenin lo que hacemos es reemplazar todas las fuentes de voltaje por cortocircuitos y todas las fuentes de corriente por circuitos abiertos. En este caso solamente tenemos una fuente de voltaje, que es la que teníamos aquí en la parte izquierda. Entonces lo que hacemos es reemplazarla por un cortocircuito y vamos a hallar la resistencia equivalente en estos dos terminales. Entonces, para hallar la resistencia en estos dos terminales, vemos que R1 y R3 se encuentran en paralelo, aunque el dibujo pareciera que no están en paralelo porque estamos acostumbrados a verlo siempre de manera vertical. Recuerden que para que un par de componentes se encuentren en paralelo, pues deben compartir los dos conectores o los dos nodos. Entonces fíjense que esta resistencia R1 y esta resistencia R3 comparten este nodo, que es una de las conexiones de cada resistencia, y este nodo también lo comparten, que es este. Por lo tanto se encuentran en paralelo. R3 y R1 se encuentran en paralelo. Entonces vamos a sacar la resistencia equivalente de este paralelo. Lo que hacemos, pues como es un par de resistencias, entonces es decir que la resistencia equivalente es igual al producto 300 por 600 dividido entre la suma, dividido entre 600 más 300, 900. Nos da una resistencia de 200, es decir, este paralelo equivale a una de 200. Tendríamos entonces aquí una sola resistencia en serie con esta otra de 500. Para hallar la resistencia resultante, pues debido a que están en serie, pues simplemente sumamos 200 más 500, lo cual nos da 700. Nuestra resistencia equivalente entonces sería de 700 ohms. En el material pues lo explican un poco diferente, pero llegamos al mismo resultado. Así, entonces tenemos nuestro equivalente de Thevenin, ya vimos cuál es el voltaje de Thevenin, cuál es la resistencia de Thevenin, y ese circuito que inicialmente pues constaba de varias resistencias lo podemos reemplazar por un circuito equivalente, que es este pedazo, o sea, lo que está de la línea punteada hacia la izquierda, es equivalente a una fuente de 12 volts que fue nuestro voltaje de Thevenin y una resistencia de 700 ohms que fue nuestra resistencia de Thevenin. Estos entonces eran los bornes que teníamos allá abiertos. Si a esos bornes conectamos una carga de 200 ohms, pues podemos hacer el cálculo más sencillo de cuál es la corriente que va a circular por esa carga, cuál es el voltaje que va a estar en bornes de esa resistencia o de esa carga y cuál es la potencia. Esta es la manera entonces como se halla el equivalente de Thevenin de un circuito más complejo, reduciéndolo a una fuente en serie con una resistencia. El segundo teorema es el teorema de Norton, es un teorema similar al de Thevenin, con la diferencia que no utilizamos una fuente de voltaje sino una fuente de corriente. Y en este caso la resistencia no va en serie sino va en paralelo. Tenemos entonces un circuito más complejo
que reemplazamos por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Hablamos entonces de corriente de Norton y resistencia de Norton. Estos dos modelos pues se pueden cambiar del uno al otro diciendo que la resistencia en los dos casos es exactamente la misma, resistencia de Norton o resistencia de Thevenin son equivalentes, y que la corriente de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin dividido entre la resistencia. El procedimiento es el mismo que veíamos en el circuito de la fuente de voltaje. Para hallar la resistencia equivalente, pues lo que hacemos es reemplazar las fuentes de voltaje por cortocircuitos y las fuentes de corrientes por circuitos abiertos. Así hallamos entonces nuestra resistencia de Thevenin. Para hallar el voltaje de Thevenin, pues lo que hacemos entonces es hallar cuál es el voltaje en los bornes en los cuales deseamos hallar el voltaje. Y en el caso cuando tenemos fuentes de corriente, pues entonces lo que hacemos es hallar la corriente que pasa por donde queremos hacer la medición. Muchas veces es más fácil hallar el equivalente de Thevenin y después de tener el equivalente de Thevenin llevarlo al equivalente de Norton con las fórmulas que veíamos más abajo. La resistencia es la misma y lo que hacemos para hallar la corriente de Norton es dividir el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin. El teorema de superposición lo que nos dice es que la respuesta total de un circuito que contiene varias fuentes va a ser igual a la suma de las respuestas individuales ocasionadas por cada una de las fuentes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros tenemos un circuito, por ejemplo, con dos fuentes de tensión, pues lo que hacemos es hallar cuál es la respuesta para una fuente de tensión, después cuál es la respuesta para otra fuente de tensión y luego decir que la respuesta total pues es la suma de las respuestas individuales. Cuando vamos a hacer este análisis individual, entonces lo que hacemos es cada una de las fuentes de tensión que no queremos saber su respuesta, es decir, tenemos una fuente A, B y C. Nosotros queremos hallar cuál es la respuesta para la fuente A, solamente la A. Entonces las fuentes B y C las anulamos cortocircuitándolas, las reemplazamos por un cortocircuito. En el caso de tener varias fuentes de corriente, tenemos fuente de corriente A, fuente de corriente B, fuente de corriente C. Y vamos a hallar la respuesta solamente para la fuente de corriente A. Entonces lo que hacemos con las fuentes de corriente B y C es reemplazarlas por un circuito abierto. Es decir, las fuentes de tensión con un cortocircuito, las fuentes de corriente con un circuito abierto. Hacemos el análisis para cada una de las fuentes y decimos que la respuesta total pues, va a ser la suma de las respuestas individuales. Este es entonces el teorema de superposición. Bien, aquí hemos llegado al final de nuestro material. Cualquier inquietud que tengan con respecto al tema, no duden en preguntar a través del foro de dudas. Si requieren explicaciones adicionales o ejemplos adicionales, me avisan para compartirles material adicional o explicaciones adicionales. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.